Los viajes en el tiempo, un tema tan fascinante como enigmático, que plantea innumerables cuestiones y preguntas y donde nos adentramos en un inmenso océano de incongruencias y de paradojas que difícilmente pueden tener una respuesta que sea fácilmente comprensible. Según Albert Einstein, dentro de su teoría de la relatividad, el tiempo no tiene un valor invariable y absoluto. Muy al contrario, es susceptible de cambiar su valor con respecto a la velocidad de desplazamiento en el espacio, pudiendo dilatarse y hacerse más lento cuanto mayor sea el valor de dicha velocidad. La gravedad también es otro factor que afecta al tiempo. Cuanto mayor sea la gravedad, más lento será el transcurrir de ese tiempo, y cuanto menor sea la fuerza de gravedad ejercida sobre un objeto, el tiempo transcurrirá de forma más rápida. Algunos de ustedes seguramente sonreirán y pensarán que solo son teorías, y como tales son indemostrables, pero no hay nada más lejos de la realidad. En el año 1971, los científicos Halfeli y Keating se propusieron realizar un experimento práctico sobre la dilatación del tiempo. Colocaron un reloj atómico de cesio en un avión comercial cuyo vuelo era superior a las 40 horas, perfectamente sincronizado con otro reloj de las mismas características situado en tierra. Después de haber estado el avión durante sus más de 40 horas en vuelo y regresando a su punto de partida, se comprobó que ambos relojes habían perdido la sincronización. El experimento se realizó en repetidas ocasiones y en todas ellas se produjo la desincronización entre ambos aparatos. Curiosamente, el valor de esta variaba según la velocidad, la altitud e incluso la dirección del vuelo. Para aquellos de ustedes que estén interesados o que tengan curiosidad sobre estos resultados, la revista Science publicó las tablas que mostraban los resultados de estos experimentos en su número del 14 de julio del año 1972. Otra de las demostraciones prácticas de esta dilatación del tiempo la tenemos en los satélites que se utilizan para el sistema de posicionamiento global, los GPS, que tanto son usados hoy día. Estos satélites, que se encuentran orbitando sobre la Tierra a una velocidad de 3,8 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 14.000 kilómetros por hora, ocasiona un retraso en sus relojes de 7 microsegundos al día. Encontrándose estos en una órbita de unos 20.200 kilómetros de altura aproximadamente sobre la Tierra, hace que la fuerza de gravedad sobre los mismos sea considerablemente menor, y esto produce un adelanto de 45,9 microsegundos al día. Si hallamos la diferencia entre ambos valores, nos encontramos con que estos satélites sufren un adelanto de unos 38 microsegundos cada 24 horas, teniéndose que reajustar dichos aparatos cada cierto tiempo. Este fenómeno se apreció por primera vez en el año 1977, con los primeros satélites que se pusieron en órbita sobre la Tierra. Como curiosidad, les comentaré que en la revista Scientific del año 2010 hubo un artículo en el que se explicaba que si tomábamos a dos individuos cuya esperanza de vida fuesen exactamente idénticas y pusiésemos a uno de ellos 2 peldaños por encima del otro, el que se encontrara más abajo añadiría a su esperanza de vida 90.000 nanosegundos más. La gran pregunta surge cuando, una vez que tenemos clara la variabilidad del tiempo, nos surge la duda de cómo es posible que no hayan venido a visitarnos nuestros futuros
futuros descendientes. Incluso hay algunos que afirman que si no han venido es que los viajes en el tiempo son imposibles. Pero esto no es totalmente cierto. Existen algunos hechos que podrían demostrar que sí nos han visitado y que continúan viniendo en nuestro presente. Existen numerosos casos de personas que han afirmado provenir de ese futuro. Tal vez uno de los más conocidos sea el de John Titor, del cual se tuvo noticias por primera vez en los foros BBS, una especie de tablones de anuncios en Internet, y que en los años 2000 y 2001 John Titor afirmaba que se trataba de un militar procedente del futuro, del año 2039, y que en su viaje al pasado se detuvo en nuestra época para estar con su familia. En estos foros respondía a preguntas sobre su época, mostraba teorías tremendamente avanzadas y lanzaba profecías sobre futuros acontecimientos. Si bien es cierto que la historia de Titor plantea serias dudas, y cuyo caso analizaremos en detalle en un próximo programa, a pesar de esto, no faltan quienes creen firmemente que se trataba de un viajero en el tiempo. También se ha especulado que diversos profetas, videntes y visionarios pudieron haberse trasladado en el tiempo en algún momento dado de sus vidas. Tal es el caso del famoso Nostradamus, e incluso se ha llegado a especular sobre el propio Julio Verne, por lo acertado de aquello que vaticinaba en sus novelas. El caso de algunos otros autores son cuanto menos sorprendentes, como es el que trata sobre Morgan Robertson, el cual escribió una novela en la que un enorme transatlántico de nombre Titán chocaba contra un iceberg. Esto lo escribió 14 años antes de que se produjera el hundimiento del famoso Titanic, y que contenía asombrosas coincidencias que difícilmente se podían adjudicar a la casualidad. Este mismo autor pronosticó una guerra entre Estados Unidos y Japón, 27 años antes del ataque de Pearl Harbor, dando el inicio de la confrontación entre ambos países. Los más escépticos o pragmáticos podrán pensar en engaños, en casualidades o simplemente en personas con una gran brillantez para deducir acontecimientos futuros. Sin embargo, este tema se complica con unos extraños objetos denominados OPART, objetos que se han hallado en estratos o lugares en donde no deberían de estar, por encontrarse estos totalmente fuera de contexto en las ubicaciones en las que han sido descubiertos. De esta manera encontramos piezas fabricadas en metal siglos antes de que el hombre creara sus primeras fundiciones, cráneos de una enorme antigüedad con agujeros que parecen provenir de armas de fuego, pisadas humanas fosilizadas junto a la de los dinosaurios que poblaban la Tierra hace millones de años, cuando la historia oficial nos dice que ni siquiera existían auténticos mamíferos en aquella época. Maquinarias de extraordinario avance tecnológico para la época a la que pertenecían. Nos encontramos también con piezas cuya finalidad es difícilmente determinable, pero cuya manufactura era poco menos que imposible para la época en la que se realizaron. Incluso tenemos baterías que producían corriente eléctrica, fabricadas siglos antes de que se descubriera la electricidad, y podríamos seguir enumerando toda una galería de objetos cuya existencia debería de ser poco menos que imposible dentro del contexto histórico en los que se encontraron. La ciencia tiende a ignorar dichos objetos, o en el mejor de los casos nos brindan explicaciones que son poco menos que inverosímiles y poco creíbles. Por otro lado, también tenemos un fenómeno que se pudiera relacionar con estos viajes en el tiempo,
Nos estamos refiriendo ni más ni menos que al fenómeno OVNI, pudiendo ser nuestro futuro el lugar de procedencia y origen de estas misteriosas máquinas que aparecen, se dejan ver y desaparecen, como por arte de magia. Y esto lo parece demostrar que en muchos casos estos objetos aparecen en momentos y situaciones muy concretos de la historia, como si supiesen de antemano aquello que va a acontecer, y como si se trataran de historiadores o estudiosos de un lejano futuro, quisieran presenciar dichos acontecimientos de manera directa. También, al igual que nuestros biólogos, pudieran venir para realizar estudios y pruebas sobre plantas, sobre animales e incluso sobre los seres humanos, viéndonos a nosotros de igual forma que nosotros miraríamos al hombre de Neandertal. Un futuro donde posiblemente los adelantos que hoy día se están realizando sobre la genética, en un periodo más o menos largo de tiempo, lleguen a evolucionar hasta tal punto que incluso lleguemos a modificar nuestra propia morfología, bien por necesidad para adaptarnos a un planeta que cada vez se encuentra más deteriorado y nos es más hostil, o bien por las posibles exigencias que pueda requerir la adaptación de nuestros cuerpos para la colonización de otros mundos, con entornos diferentes, junto a atmósferas y gravedades muy distintos a los de nuestro actual planeta. ¿Quién sabe si no llegará algún momento en nuestro lejano futuro donde se puedan crear humanoides genéticamente condicionados para realizar unas determinadas tareas específicas, tal como reflejó Aldous Huxley en su novela Un Mundo Feliz? Esto a día de hoy nos puede parecer una aberración, pero de igual manera muchas de las cosas que hoy día hacemos y vemos de una forma natural podrían parecer igual de aberrantes para hombres de otras épocas. La fecundación artificial, in vitro, el alquiler de madres, trasplantes de órganos, incluso la clonación de animales, un camino iniciado en el año 1996 con el primer nacimiento del clon de un mamífero, llegando a existir a día de hoy como algo totalmente normal granjas de animales que han sido clonados, junto con otra serie de cosas que nos resultan habituales y normales en la sociedad actual y que seguramente sorprenderían e incluso espantarían a más de algunos de nuestros antepasados. Y es que resulta demasiado sorprendente que la evolución, la adaptación al medio y las mutaciones que se han dado a lo largo de millones de años, junto a hechos y acontecimientos azarosos que han culminado con nuestra forma humanoide como especie dominante, se produzcan de forma similar o idéntica en mundos que puedan ser tan distantes como diferentes, tanto en tamaño como en gravedad, composición de la atmósfera e incluso características del Sol o soles que pudieran alumbrarlos. Una casualidad que cuanto menos pueda resultar demasiado extraordinaria. Además, estos objetos aparecen y desaparecen como si realmente entrasen y saliesen de la que se ha dado en llamar la dimensión temporal. Y no menos enigmático resultan sus giros y maniobras a unas velocidades que resultan realmente vertiginosas y que parecen totalmente imposibles para aparatos tripulados, pero que sin embargo tendría una fácil explicación si aplicamos la modificación y la manipulación del tiempo. De esta forma, mientras que nosotros observamos un giro brusco y altas velocidades, para los tripulantes que se encuentren dentro de estas máquinas serían unas maniobras mucho más lentas y tal vez más cómodas de soportar, al encontrarse estos tripulantes inmersos en un tiempo que transcurre mucho más lento que para el resto
de los que estamos observando dichas maniobras desde el exterior. Y si nos adentramos más en el terreno puramente especulativo, quién sabe si realmente ese es el gran secreto del fenómeno ovni, apuntando, desviando nuestra atención hacia seres extraterrestres como si de una cortina de humo se tratara y creada para encubrir la verdad. Una verdad que no sería otra que estos visitantes somos nosotros mismos, provenientes de un lejano futuro y quién sabe si manipulando las diferentes líneas temporales para conseguir un objetivo tan desconocido como enigmático para nosotros. Incluso dejándonos llevar aún más por la especulación y entrando en terrenos propios de las conspiraciones, podrían estar en contacto secreto con gobiernos y entidades para conseguir tal fin. No sabemos, tal vez ese nuevo orden mundial del que se habla en algunas ocasiones. Con esto no queremos decir que esa sea la verdad, pero sí que pudiese entrar dentro de las posibilidades que existen y que se pueden barajar. Según algunos físicos, cada intrusión en el tiempo ramificaría las líneas temporales. Imaginemos por un momento un árbol con una sola rama. Esta representa el tiempo de forma lineal. Cada vez que viajáramos al pasado para modificar, voluntaria o involuntariamente, algún acontecimiento, esa rama, que como hemos dicho, representa una línea temporal, se bifurcaría, se dividiría en dos, creando una ramificación nueva, creciendo cada una de ellas de forma natural y según la consecución de los acontecimientos que se produjese en cada una de ellas. Por ejemplo, si viajásemos al pasado, impidiésemos las circunstancias que llevaron a nuestro nacimiento, se provocarían dos líneas temporales diferentes, una en la cual nuestra existencia sería real y otra en la que nunca habríamos nacido, y cada una de ellas seguiría su curso de forma natural, pudiéndose incluso volver al pasado de cualquier punto de esas dos líneas temporales para crear otra serie de sucesos, creando a su vez más ramificaciones, y así cuantas veces queramos. ¿Quién sabe si los acontecimientos de nuestros días no están siendo manipulados y guiados por nuestros descendientes para tal vez conseguir un objetivo determinado e ignorado por nosotros? Con todo esto no pretendemos descartar la visita de seres de otros mundos o de dimensiones distintas a las nuestras, tan solo añadir otra posible explicación más a las que ya existen dentro del fenómeno ovni. Cualquier hipótesis puede ser válida hasta que no se demuestre lo contrario. Podríamos extendernos mucho más. Se nos queda en el tintero experimentos realizados en el acelerador de partículas del CERN con respecto a este tema. Analizar las investigaciones de Stephen Hawking, profundizar sobre los agujeros negros y las distorsiones que se producen en el tiempo, junto con la apasionante paradoja que se produce en el llamado horizonte de sucesos. También hemos dejado en el tintero las teorías sobre los agujeros de gusano, los estudios de Michio Kaku, las implicaciones que tendrían otras dimensiones que complementan y coexisten junto a la nuestra, las cuales nos son totalmente desconocidas y cuyo dominio podrían ocasionar que los viajes en el tiempo fuesen algo posible. Las teorías de cuerdas e hiperespacio y otros muchos temas que se relacionan con la posibilidad de los viajes en el tiempo, incluso de experimentos que se están realizando ahora mismo por científicos y universidades sobre este tema, con algunos resultados que son realmente asombrosos. Incluso tenemos el famoso experimento Filadelfia, del cual se dice que produjo distorsiones temporales. Pero todo esto nos llevaría a un programa cuya duración sería demasiado extenso.
Intentaremos abordar cada uno de estos temas de forma individual y con más profundidad en próximos programas. Si ustedes lo desean, pueden indicarnos con sus comentarios en el canal cuáles son sus preferencias, para que nosotros procuremos dar prioridad a las cuestiones que ustedes nos formulen. Hemos pretendido en este programa establecer unas bases sobre la posibilidad de los viajes en el tiempo, mostrarles cómo la dilatación en el mismo ha sido probada y demostrada de forma evidente. Hemos enumerado una serie de misteriosos casos y posibles hechos que podrían avalar que la existencia de esos viajes a través de la dimensión temporal se tratarían de algo real. Y también hemos realizado diversas especulaciones sobre lo que nos puede deparar el porvenir, así como las motivaciones que podrían inducir a nuestros futuros descendientes a visitarnos. Ahora, y como siempre, son ustedes mismos los que tienen la última palabra, y son ustedes mismos los que deberán de sacar sus propias conclusiones. Esperamos que el programa les haya sido de su agrado, y si así es, no olviden darle a like. Eso nos ayudaría mucho en nuestra labor de información y divulgación, así como suscribirse al canal para ser notificados cada vez que subamos un nuevo programa. Sin más, le damos las gracias por escucharnos y nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa, si es que así lo desean.